Buenos días, ¿cómo están niños y niñas del nivel de primaria? Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de literatura. Quien les saluda es la profesora Irma Cutipa. Hoy martes 10 de noviembre del 2020. Ustedes, por supuesto, van a seguir fielmente estas recomendaciones, ¿ok? Bien chicos, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. En este caso corresponde a la literatura de la independencia y vamos a desarrollar con respecto a este muy notable escritor peruano. ¿Cómo es? Seguro que ya lo conocen, ¿verdad? Este que usa lentes, este señor que tiene bigotitos, se llama Ricardo Palma y es muy conocido, es muy importante también conocer sobre sus tradiciones peruanas, ¿ok? Seguro que ustedes han leído alguna de sus tradiciones peruanas. Quizás han escuchado a Rincón Quitacalzón. También de repente has escuchado alguna de sus obras dentro de estas tradiciones, como es Al pie de la letra, ¿cierto? O de repente también has escuchado El cañoncito de oro, ¿sí? Entre otras tradiciones, pues este es el famoso escritor Ricardo Palma. Y así tenemos que Ricardo Palma nace en Lima en 1833 y lamentablemente fallece, por supuesto, aquí mismo en su ciudad natal, que es en Lima, en 1619. Bien, Ricardo Palma nace en un momento, vamos a ver los datos importantes, él nace en un momento en el que el Perú ha sido independizado, ¿ya? ¿No? Ya ha sido independizado en 1833 y él vivió principalmente pues en la época de Ramón Castilla, ¿ya? Y por ello vamos a decir pues que corresponde también, fue representante de la literatura romántica en el Perú. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es una corriente o movimiento literario que surgió en Europa, ¿sí? Se desarrolló en Europa con diferentes escritores. Aquí en el Perú llegó con un poco de tardanza, ya a los fines de 1840 aproximadamente, ¿ya? Sin embargo, desarrollaron este tipo de literatura romántica que se basa principalmente en las narraciones o poesías, que tienen que ver con poesías también, ¿verdad? Referente a la persona, a su yo personal, ¿ya? Y pues expresa sus sentimientos, ¿ya? Expresa sus emociones a través de este tipo de literatura romántica. Y así vamos a ver que Ricardo Palma pues desarrolla esta literatura, por supuesto también en la poesía, pero principalmente en la narrativa, es decir, en las narraciones. En las narraciones él destaca el amor que tiene hacia su patria, ¿no es cierto? Y así pues va a escribir esta nueva forma, ¿sí? Un estilo nuevo, como son las tradiciones peruanas. Ricardo Palma fue llamado el bibliotecario mendigo. ¿Por qué fue llamado así? Porque él participó, aparte de ser periodista, ¿verdad? Porque escribió en diversos diarios como El Correo, ¿ya? Pero también pues participó para el desarrollo del Perú, y así pues él fue el director nacional de la biblioteca, ¿ya? El director de la Biblioteca Nacional. Y allí, una vez ya siendo director, lamentablemente, ¿cierto? Aquí en el Perú, aproximadamente en 1881, surge esta batalla de Miraflores, ¿ya? Y allí pues los chilenos van a incendiar casi toda Lima, ¿verdad? Entonces prácticamente nos van a devastar y así pues la biblioteca también queda prácticamente en cenizas.
Y este escritor Ricardo Palma, como buen conocedor de la cultura y lo importante que es la lectura para todos los peruanos y para todas las personas, pues se esmera en recolectar libros. Ya que no había libros, entonces pide a otros países como es Europa, ¿ya? Para que les proporcionen, ¿no? Libros para volver a restablecer, ¿no es cierto? O reconstruir la Biblioteca Nacional. Y es por eso que es llamado el bibliotecario mendigo. ¿Okay? Bien, pasemos entonces. Desarrolló una activa labor periodística, como les decía, ¿no? En diversos periódicos, ¿ya? Y allí va a escribir también algunas de sus tradiciones importantes. Asumió la dirección de la Biblioteca Nacional en 1883, creador también de estas famosas tradiciones peruanas, y pues uno de sus primeros escritos de estas tradiciones lo hace en 1872. Luego va a continuar escribiendo, ¿no es cierto?, de tal modo que sus tradiciones peruanas, vamos a ver que se recopilan aproximadamente 453 tradiciones peruanas, es decir, que son en grandes cantidades. Estas tradiciones peruanas son breves, son cortas, ¿ya? Pero son bastantes, es un libro completo, ¿ok? Vamos a hablar ahora acerca de las tradiciones peruanas, algunas características. Por ejemplo, la esencia de esta tradición es un relato, una narración breve, ¿ya? Divertida, tiene un fondo histórico y legendario a su vez. Está escrito con humor, con bastante humor, con ironía, sobre el Perú de varias épocas, así como por ejemplo de la época prehispánica, la época colonial y la época republicana en la que él vivió, ¿sí? Muy bien, en ella vamos a encontrar diversos refranes, dichos populares y coplas, ¿ya? Su estructura es sencilla, por supuesto. Hasta hoy en día, pues, vamos a utilizar algunos de estos refranes, ¿ok? Bien, eso es con respecto a las tradiciones peruanas, pues era una combinación, como les decía, ¿no? Tiene un tono histórico y literario, pero a su vez también tiene esa chispa que le ponía Ricardo Palma para que pues el público lo pueda leer, ¿no es cierto? Y es alegre, es humorístico, ¿ok? Bien, pasemos entonces a la siguiente, y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, a Rincón Quitacalzón, que es una de sus tradiciones, una de sus tantas tradiciones, como les comentaba, tiene como 453 tradiciones peruanas, y dentro de ella está a Rincón Quitacalzón, ¿ya? Al pie de la letra, el cañoncito de oro, Don Dimas de la tijereta, entre otras, ¿ya? Bien, así por ejemplo dice a Rincón Quitacalzón, nos habla, ¿no?, que se trata de un obispo, ¿ya?, llamado Chávez de la Rosa, que evaluaba a sus alumnos, mandaba a un lugar llamado a Rincón Quitacalzón a quienes se equivocaban al contestar. Ahí eran azotados. Cuando le toca el turno al más chiquitín y travieso de la clase, a quien también lo mandó a Rincón, pero muy astuto, retó al obispo a contestar una pregunta. Lo que el sacerdote nunca pensó fue que no sabía la respuesta. Para no ir a Rincón, perdonó a todos los castigados, admiró al astuto niño y se convirtió en su protector, quien con el tiempo se convirtió en el orgullo del clero peruano. Y este es el muy conocido Francisco Javier de Luna Pizarro, quien luego es el 20º arzobispo de Lima. Este personaje, Francisco Javier Luna de Pizarro, ¿no?, cuando era muy pequeño, pues reta al
arzobispo Chávez de la Rosa para que le conteste. Y así, ¿no? Como se dieron cuenta, pues al final se hacen amigos después y viajan juntos inclusive, ¿ok? Luego es admirado por el mismo arzobispo. Bien, de este modo pues tenemos esta tradición. El tema es la crítica a la educación, por supuesto, en la educación virreinal, ¿no? Y la astucia que tuvo el niño, ¿ya? Para poner en jaque al obispo, ¿no? Después, como refranes o dichos, por ejemplo, en esta tradición tenemos la letra con sangre entra, así decían antes, ¿no? Si no había golpes, pues no te entraba, tenía que ser con golpes. Este es el refrán, a rincón quita calzón. Personajes principales, como ustedes habrán podido observar, es el obispo Chávez de la Rosa. También tenemos al sacerdote, que es muy recto y exigente, Javier Luna de Pizarro, que ha sido el alumno, ¿verdad? Muy pícaro y travieso. Muy bien, chicos, ahora tenemos aquí una lectura que es referente a una de las tradiciones también de Ricardo Palma, ¿ya? Que en este caso se llama Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta, ustedes van a leer por supuesto esta lectura para que después puedan responder. ¿De qué trata? Trata de un hombre llamado Don Dimas, ya que era un escribano de la Real Audiencia, que que con el tiempo se volvió hipócrita, además un timador que guardaba un tesoro fruto de sus malas andanzas, ¿okay? Él tenía bastante tesoro, ¿no es cierto? Pero de lo que él robaba y eso. Tanto así que él se había portado mal en vida, ¿no es cierto? De joven, mejor dicho. Ya cuando era el viejo, cuando fue viejo ya, entonces él se enamora de una muchacha, ¿ya? Y esta muchacha tan bella, que se llamaba Visitación, ella no le hacía caso, por supuesto, ¿no? Ella no quería saber nada, ni siquiera por el dinero que tuviera este hombre. Sin embargo, hubo un momento en que Dimas insistió tanto, que como no le hacía caso, ya quería a la fuerza llevársela a esta muchacha. Y pues Visitación nunca se dejó. Entonces, él, entre balbuceos, empieza a hablar en voz alta: que venga un diablo cualquiera y se lleve mi almilla a cambio del amor de esa muchacha, se dijo a sí mismo. E inmediatamente se presentó entonces el diablo, ¿ya? Y así Don Dimas de la Tijereta engaña al diablo, imagínense, ¿no? Le engaña al diablo, ya que habían firmado un contrato, ¿ya? Entre Don Dimas y el diablo, para que Visitación le hiciera caso, por supuesto, que con la condición que después de 3 años Don Dimas tenía que entregarle su almilla. Así le había dicho, así habían firmado, que él le iba a entregar su almilla, ¿ya? Y al final, pues, cuando llega ya, se cumplen los 3 años, entonces resulta que el diablo viene por Don Dimas. Ya Visitación, por supuesto, andaba muy enamorada de él, ¿no? Y cuando viene a recogerlo, entonces resulta que Don Dimas empieza a quitarse toda la ropa y el diablo le dice: pero yo no necesito que te quites la ropa. No, él dice: sí es necesario. Así que cuando usted termina de quitar la ropa, le entrega toda su ropa y le dice: ahí está mi almilla. Y de esta manera, pues al final le engaña al diablo. Dice él que su almilla había sido la ropa y no su persona, ¿no? O su alma, ¿ya? Bien, entonces, pues de esta manera, pues era Don Dimas de la Tijereta, un tipo muy timador y engañoso, ¿no es cierto? Tanto que engañó hasta el diablo, ¿okay? Y después, pues por supuesto, ustedes van a terminar de leer la lectura y van a desarrollar estas actividades que es referente a la lectura, completar este cuadro, por favor, ¿ya? Leyendo la lectura, ¿ya? Y luego responder estas preguntas. Bien, autor, ustedes ya saben quién es el autor, el género, narrativo, especie, tradiciones peruanas, movimiento, el romanticismo. Bien, chicos, entonces ha sido todo por hoy y hasta la próxima.